Cuando hablamos de este término, cabe señalar que el proceso de la derivación genética se trata de un proceso estocástico, por lo que sucede debido al azar o efectos esporádicos no correlacionados. Así que hablamos de una fuerza de selección que promueve la variación de alelos de la población, fijando algunos y fomentando la desaparición de otros. Para retomar este concepto es necesario entender dos cosas. La primera es que son los alelos. Podemos hablar de estos como cada una de las variaciones que puede presentar un mismo gen. Ahora, para hablar de los animales, nos encontramos con seres diploides, es decir, que presentan en su núcleo dos juegos de cromosomas homólogos, así que cada uno de los alelos codificantes de un carácter vendrán del padre y de la madre respectivamente. Por consiguiente, esto nos lleva a que un individuo o ser heredará dos alelos para cada gen. El segundo punto es sobre cómo la derivación genética actúa sobre las poblaciones y no sobre la especie en sí. Tomando en consideración lo anterior, entendemos que en cuanto menor sea el tamaño poblacional, más poder tendrá la deriva genética sobre sus integrantes. Para observar este efecto recurrimos a ponerlo en práctica. Tenemos que la población inicia con una frecuencia a ración de una proporción igual a 50-50. En la siguiente generación una proporción de 3-7, por lo que hay una reducción de un alelo en la población. En las dos posteriores generaciones se reduce de igual manera a la presencia del alelo que anteriormente se presentó menos, por lo que quedó 2-8. De la misma manera se presenta otra disminución del alelo a una proporción de 1:9. Respectivamente en el caso de dos generaciones. En la generación 7 se da un caso peculiar, propio del azar, ya que el alelo que iba disminuyendo sube un poco su presencia, en una proporción 2:8. Pero cabe rescatar que no fue un cambio abismal. En la siguiente generación, en la 8, regresamos a ya casi la pérdida del alelo que ya se da en una proporción de 1:9. Por último, en la generación 9 y 10 podemos observar la pérdida de un alelo, en ese caso el color de un frijol. Ahora, ¿llegamos a obtener una proporción 10-0 o bien 0-10? Y la respuesta es sí, pero ¿qué significa esto? Podemos concluir que debido a la naturaleza de la deriva genética, tras la pérdida de alelos se va encaminando a la pérdida de uno. Pero esto significa que cuando llegue a ese punto, en el caso de los individuos, ellos heredan el único alelo que representó la mayoría o bien la fijación de un alelo a lo largo de las generaciones, por lo que la explicación de los alelos ya viene presente en lo ya mencionado en el primer punto. Ahora pongamos el segundo punto en práctica. Inicia presentándose la misma proporción de alelos en la población en la primera generación, pero al momento de rescatar solo una pequeña cantidad de integrantes, en este caso los frijoles, nos quedamos en la segunda generación con la misma cantidad de alelos. En la tercera generación, de acuerdo a la representación de una parte, nos quedamos con que los frijoles claros se presentan como un 25% y un 75% de los oscuros. Posteriormente, en la siguiente generación se presenta de nuevo una regulación de porcentajes en los frijoles, un 50 y 50%. De la misma manera que sucedió en las dos generaciones pasadas, sucede en la generación 5 y 6. Hasta este momento no vemos una variable importante ni representativa. Es entonces en la generación 7 que se da la pérdida total de la proporción de uno de los frijoles, por lo que queda un único alelo a partir de esta generación. Y ahora, la manera en que se relaciona es que en una población más pequeña se espera que la pérdida de los alelos sea drástica y rápida, porque de manera probable es que suceda así. Sin embargo, como lo vemos en nuestro caso, no fue así, propio de hechos estocásticos. Pero bien, regresando a probabilidades, se esperaba que a partir de la generación 3 se diera la derivada genética de manera rápida, es decir, que se perdiera muy pronto uno de los alelos. Sin embargo, en nuestro caso, sí se da hasta la generación 7, pero podemos ver que es un proceso drástico, de un momento a otro se perdió ese alelo. En la deriva génica existe un fenómeno llamado cuello de botella, que ocurre cuando en una población un evento catastrófico casi extingue a la especie.
Por lo tanto, toda la variedad genética de esta especie se reduce a los individuos sobrevivientes. La diferencia de este fenómeno con la selección natural radica en que la variedad genética o alelos de los sobrevivientes son una cuestión al azar, por mera casualidad, sin importar si eran rasgos favorables, una minoría o mayoría, mientras que en la selección natural interviene lo favorable de esta variedad. Si cierto alelo le beneficia a la especie para alimentarse o llevar una mejor calidad de vida, habrá una tendencia a que prevalezca y sobreviva en su mayoría, por lo que el efecto cuello de botella reduce esta variabilidad. La limitación de los sobrevivientes aumenta conforme pasan las generaciones, eliminando así alelos. Para explicarlo más fácilmente en nuestro experimento, podríamos decir que nuestro cuello de botella fue una plaga que casi termina con el cultivo de frijol. Las plantas sobrevivientes eliminaron el alelo del frijol con una mancha negra, no porque fuese no apto para sobrevivir o débil, sino porque por cuestiones aleatorias no sobrevivió a esta catástrofe. Que por medio de estos efectos de la deriva genética podemos decir que la deriva genética produce un cambio en las frecuencias alílicas dentro de la población. Esto puede significar que estas disminuyan o aumenten, pero como un proceso estocástico, y esto también provoca que se reduzca la variación genética de las poblaciones a largo plazo.